ventrículo, se aumentó la presión de la aurícula a 8, y posteriormente esta subida incrementó las presiones. Y obviamente hay un concepto aquí importante, ¿no? Empezó a incrementar las presiones, pero ese llegar a 8 no solamente fue por esta llenada de sangre, sino porque aquí empezó a contraerse el ventrículo. Entonces, ese es un concepto importante. O sea, que cuando Geraldine estaba recibiendo la sangre que llegaba de la aurícula, probablemente la presión subió a 0, 1, 2. Pero esto siguió avanzando y apareció el complejo QRS, que empezó a contraer el ventrículo. Entonces, cuando empieza a contraer el ventrículo, termina empujando más la presión para que llegue a 8. Pero, porque va reclutando fibras miocárdica. Pero como sigue avanzando el complejo QRS, pues se sigue contrayendo el ventrículo. Dígame dónde para. En 8, primer ruido cardíaco, se cerró la válvula y yo sigo subiendo. Dígame dónde para. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, 150. ¿Ah, no es 120? No, en 80. Voy a volver. Piense, por favor, feminista, por favor, piense que estoy. Vamos a ver. Íbamos en 8, en latín, marcas 8. Entonces, ahí viene la gran complejo QRS que empieza a reclutar fibras. Es 8, 10, 12, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. ¿Por qué pagan los 80? ¿Por qué pagan los 80? Porque cuando llego aquí a 80, igual a 100. La aorta en este momento que tiene la válvula cerrada está en sístole o en diástole. Diástole. Esto es una presión, el diástole de la aorta es 80 milímetros de ventrículo. Entonces, cuando yo voy contrayendo mi ventrículo, y llego a 80 es una rayita más, ¿qué hago? Yo igualo la presión de la aorta, incluso lo llego a superar, y abro la válvula. La apertura de las válvulas cardíacas no es audible al oído humano. O sea que las válvulas cardíacas suenan cuando se cierran y uno las escucha. Pero cuando se abren, uno no las escucha. Entonces, señores, llegamos a 80, ¿verdad? Ya lo tienen. Entonces, igualando la presión de la aorta, se abrió la válvula aórtica y empezó la salida de la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta. ¿Qué terminó ahí? ¿En qué andábamos nosotros? Andábamos en la sístole ventricular, pero ¿en qué periodo de la sístole ventricular que todos tenemos? Estábamos en el PIS, que era el periodo isovolvético sistólico. Y arrancamos con un periodo que se llama el periodo de expulsión o de eyección, que también es sistólico. O sea que el ventrículo izquierdo tiene dos etapas de la sístole. Tiene el PIS, que es el periodo isovolvético sistólico, y tiene el periodo de expulsión de la sangre. Bueno, entonces se abrió aquí la válvula y empezó a salir la sangre. Y sigue el ventrículo contrayendo. Dígame dónde paro. Voy a 80. Dígame dónde paro. 80, 90, 100, 110, 120, 100. ¿Dónde paro? Paro 120. ¿Por qué paro 120? ¿Pero por qué paro 120? Porque eso no pasa algo con la acción. ¿Pero por qué paro 120? Para es diferente a por qué. ¿Por qué paro 120? ¿Por qué se deja de contar el ventrículo? ¿Porque llevaron las presiones? Señores, todos guarden silencio. Respiren profundo para que sigan sus neuronas. Y ahora sí piensen de nuevo. ¿Por qué damos paro 120, mi querida consentida? ¿Por qué paro 120? Para es diferente al por qué. Fíjate que yo pregunto ¿por qué? Tú respondes con para, no. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque empieza la regularización de quién. ¿A partir de qué sabes que empezó la regularización? ¿Dónde te lo muestra? Un aplauso a la compañera. ¡Bien!
que después de que ocurra algo eléctrico o algo mecánico, tienes que pensar en lo eléctrico. ¿Ok? Entonces, claro, yo creo que sí que te... Sí, pero los primeros 8 minutos fueron horribles. Pero ¿qué pasa? Pero ya esto se vino a entender. Yo Entonces, yo llego hasta 120 porque hay una onda, que es la onda T, que me dice, pare, deje de contraerse, pare. la puso patológica, señor. Entonces, ya no me contraigo. Es una isquemia subendocárdica. Luego aquí, cuando llegamos a 120, tenemos la presión del ventrículo izquierdo, insisto, de 120, que se transmite a la aorta porque la válvula aórtica está abierta. Entonces aquí tenemos presión de la aorta, insisto, de 120. Muy bien. Y entonces paré, ya no me contraigo más, porque llegó la onda T primero y me hace hablar. Entonces empiezo a relajarme, está aquí 120. ¿Pero ahorita no marcamos acá? 120. Bueno, entonces, tomamos la vida, relajémonos, llegó la onda T, relajamos. Entonces voy a empezar a relajarme. Empezar a relajarme significa que empiezo a Ya se me empieza a bajar. Dígame dónde paro. 120, 110, 100, 90, 80, 70. ¿Dónde paro? De bajada paro en 80. Yo empecé a bajar la presión y paro en 80. ¿Qué pasa cuando yo llego en el ventrículo izquierdo a 80? Me traigo la válvula. Me traigo, claro, las sangre se mueven. Usted mire lo que pasa cuando llego el ventrículo izquierdo a 80. 120, 110, 100, 90, 80. Ocurrió el segundo ruido cardíaco. Por fin vamos a terminar. Ya vuelvo a ser cardiólogo. Ese Ya dejé de estar coincide con el final de la onda. Coincide con el final de la onda. ¿Aquí qué termina? ¿Aquí qué termina? Cuando se me cierra la válvula aórtica, ¿qué termina? Un ciclo La cardíaco. sístole de quién? La sístole del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué empieza? La diástole del ventrículo izquierdo y empieza con esta válvula cerrada y esta válvula cerrada. ¿Cómo se llama eso? Estamos en diástole. Periodo isovolvético diastólico. O sea, el PIC. O sea que nosotros tenemos PICs, pero también tenemos. ¿Ok? No sé, ahorita. Entonces, chicos, aquí bajamos la presión del ventrículo a 80, cerramos la válvula, producimos el segundo ruido cardíaco y termina la eyección, porque andábamos en la eyección del ventrículo izquierdo, allá andábamos en sístole, termina la sístole y empieza la diástole con dos válvulas cerradas. Y eso se llama periodo isovolvético diastólico. Vamos a ver, y con un volumen remanente adentro del ventrículo. obvio, aquí no hay ninguna bolsa de aire. Siempre, no puede haber bolsa de aire. Siempre está esto lleno. Ya vamos a hablar de los ventrículos. Gracias por recordarlo. Ya vamos a hacer los ventrículos. Ahorita hablamos de los ventrículos. Gracias por recordarlo. Bueno, muy bien, sigo bajando. Pónganme la atención. Concéntrense, Jenny. ¿No? Pues digo, ya estoy celoso. Pues, muy bien, concéntrate. Vamos bajando. Bueno, entonces sigamos bajando. Vamos a 80. ¿Geraldine, estás bien? ¿Sí? ¿Como dormido un poco? ¿No? ¿Estás activa? Wow, totalmente. Vamos a 80. Voy bajando. Ustedes me dicen dónde paro, pero concéntrese, señor. 80. Voy bajando. Bueno, si me dejan aquí abrir este marcador. 80, 70, 60, 50, 40, 20, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1. Creo que O sea, voy a parar en 0. 8. Para que empiece la ciclo, la auricular izquierda se llena y se abre la válvula. Concéntrense. Momento.
Tomen aire profundo, Mm. oxigenen las neuronas, a ver si contestan bien. Y vamos en 80. Concéntrense, niños, Dios mío, hay que darle cuenta a ustedes, ¿ah? Dios mío, me tocó terminar de criarlos a ustedes, ¿ah? Paren de bolas, Geraldine. Ahora 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 9, 8, 7, 6, Sí, porque tiene que ¿Por qué? En este momento que estamos en diástole, el vehículo y no era menos que estaba escuchando el video. en diástole. ¿Y cuál es la presión del diástole de la aurícula izquierda? 6. ¿Y qué pasa si yo aquí llego a 6 y esto está en 6? ¿Qué pasa? Se abre. Se abre la válvula mitral. ¿La abertura de la válvula mitral produce sonido? ¿Sí o no? No produce sonido audible al oído humano. Si usted es un perrito, sí me escucha. Pero si no, es humano, no lo escucha. Se abrió en 6 la válvula mitral. ¿Qué termina ahí? ¿En qué andamos? Y andamos en el pit. Termina en pit. ¿Y qué empieza? El drenado del ventrículo. Eso también forma parte de la diástole. O sea que la diástole tiene dos etapas. La diástole tiene el periodo isomagnético diastólico y el periodo de llenado. Y entonces empieza a llenarse el ventrículo y obviamente el ventrículo se sigue relajando hasta que llega a cero y colorín colorado, este cuento a terminar. Esto es ciclo. En 20 minutos. Solamente hemos visto fenómenos 3, que son cuáles: el trazo electrocardiográfico, los cambios en la presión del ventrículo izquierdo y los ruidos cardíacos. Su visión, si decide aceptarla, es que a esta misma gráfica le va a sumar usted las ondas de pulso aórtico y las ondas de pulso venoso. La onda A, la onda C, la B, Y, entonces todo eso en su lectura lo van a sumar. Ahora, ¿qué más van a hacer? Además de sumarle a este ciclo cardíaco, ¿qué más van a hacer? Van a Triste, sumar, como no hay. la onda de pulso aórtico y la onda de pulso venoso, y van a jugar con ello. Yo siempre en el premio les hago una pregunta que dice: ordene los siguientes fenómenos del ciclo cardíaco empezando a partir de la punta de la onda R. Entonces yo les pongo varios, algunos en desorden, ustedes tienen que ordenarlos. Pero obviamente, que no solamente son de estos tres fenómenos, sino del fenómeno del pulso aórtico y del pulso venoso. Finalmente hemos leído lo que decían nuestros compañeros de los volúmenes. ¿Cómo es de los volúmenes? El ventrículo izquierdo, cuando está al final de la diástole, tiene un volumen de fin de diástole. Ese volumen de fin de diástole es 120 mililitros. O sea que la cantidad máxima de volumen que llega al ventrículo es 120 mililitros. El ventrículo expulsa en sístole una cantidad de sangre que se llama el volumen sistólico, o también llamado volumen latido. Ese volumen sistólico o volumen latido es cercano a 70 mililitros. Y entonces él queda con un volumen de fin de sístole, ¿es cuánto? 50 mililitros. Esos son los volúmenes que manejan nuestro corazón. Nuestro corazón maneja un volumen de fin de diástole de 120, un volumen latido, o sea, cada vez que late se contrae el ventrículo, expulsa 70 y le queda, no le queda vacío, queda con 50. Si yo quiero mirar cómo está funcionando mi corazón, basado en los volúmenes, yo puedo calcular una cosa que se llama la fracción de eyección. La fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo del total del volumen de la sangre. El total del volumen de la sangre es 120 y él expulsa 70.
multiplicado por 100, ¿cuánto da esto, señores? 4. 70 dividido en 120 multiplicado por 100. Volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Esto es el volumen de fin de diástole. Este es el volumen de fin de diástole, este es el volumen de fin de sístole, este es el volumen latido, y esta es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Cuánto es? 58.3. Uno lo aproxima más o menos el 60%. O sea, si su corazón está funcionando bien, debe tener la capacidad de expulsar más del 50% de su volumen de fin de diástole, por lo menos el 60%. Cuando el paciente tiene incapacidad de expulsar más del 55-60%, tiene falla cardíaca. Entonces hay pacientes que tienen fracciones de eyección de 20, de 30, de 40, hay incluso del 10%. Entonces eso se llama falla cardíaca. ¿Okay? El rango normal va del 55-60% de fracciones de eyección de los que más del 55-60%. Entonces, señores, ya pueden tomar nota de lo que hemos hecho hoy y nos vemos la próxima semana en hipertensión.